grabar allí. Bueno, ahora empezamos con un tema nuevo, ¿no? Creo que la parte de modelo relacional lo habíamos terminado todo, ¿no? Pues ya hicimos los prácticos, ya está. Buen día. Bueno, entonces, buen día, ¿qué tal? Bueno, entonces el tema que viene ahora es álgebra relacional. Álgebra relacional es es la base de los sistemas de base de datos relacionales modernos, ¿no? Tipo Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, ¿no? Digamos que todos ellos están basados en este modelo. Y consiste en un conjunto de operaciones que tienen por parámetros relaciones de modelo relacional, o sea, tablas, ¿no? Tablas, relaciones de modelo relacional. Y como resultado da tablas de modelo relacional. ¿Tá? Entonces, nos permite hacer operaciones entre esas tablas con las cuales poder deducir cosas y ver qué cosas están asociadas con qué. ¿Tá? Bueno, en la bibliografía, eso sí, vamos a acomodar esto. Un poco. Con los cables acá. Entonces, si yo... Bueno, primero hay que loguearse en Biblos y eso, pero una vez logueado en Biblo de Timbó, pueden usar estos links y van directo al capítulo del libro que nos interesa ahora. ¿Sí? Las presentaciones tienen un montón de links, ¿no? Este va directo al capítulo sobre álgebra y cálculo relacional. O sea, primero vamos a dar álgebra y después vamos a dar cálculo, ¿no? Y tiene un montón de links también a herramientas online que vamos a usar para practicar álgebra relacional, ¿no? Y si bien el libro tiene una anotación en particular, también vamos a usar una aplicación que está online, que tiene una anotación un poco diferente de la del libro. Entonces, para, digamos, los ejercicios y eso, vamos a aceptar cualquiera de las dos notaciones de álgebra relacional. La álgebra relacional es una álgebra teórica y entonces hay pequeñas variaciones de un autor a otro sobre qué cosas aceptan y qué no adentro del álgebra relacional, ¿no? Pero en particular vamos a trabajar con una implementación de una universidad alemana que vamos a usar por allí. Bueno. Bueno, entonces lo que nosotros queremos con nuestras tablas poder responder cosas como estas, ¿no? Se busca el nombre de los empleados y el nombre de la empresa para las parejas de mecánico con chofer, donde los mecánicos ganen más de 6.000 y los choferes menos de 6.000 y que ambos pertenezcan a la misma empresa, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos una tabla de mecánicos, otra de choferes,
a qué empresas pertenecen, tenemos los sueldos y queremos, por alguna razón, obtener esta consulta. Obtener el nombre de todos los choferes que trabajan en la misma empresa donde trabajan los choferes que a la vez son mecánicos y que ganan menos de 6.000. No sé. Estos son ejemplos de el tipo de consultas que podríamos hacer. No, estas consultas están hechas simplemente para mostrar un poco la complejidad y no para resolver un problema en particular, pero así podremos ver, bueno, yo quiero ver todas las materias en las que está inscrito un alumno, o yo quiero ver las personas que son profesionales que están en el departamento de diseño y no sé, y trabajaron en el proyecto tal, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, es un lenguaje de consulta donde se define un conjunto de funciones que reciben relaciones y otros parámetros y devuelven nuevas relaciones. O sea, todo trabaja con relaciones, con tablas, básicamente. Tiene operaciones básicas, ¿no? De conjuntos, por ejemplo, unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, y de relaciones, ¿no? Selección, proyección, join natural, cociente, entre otros, ¿no? La herramienta que vamos a estar usando es esta que está acá, este sitio. Opa, puede ser que me lo hayan cerrado. ¿Qué problema si nos la cerraron? La cambiaron de lugar. Me cambiaron el link. Bueno, vamos a tener que corregirlo. Así que vamos a tener que corregirlo. Bueno, nos cambiaron ya creo que ya veo lo que está haciendo. Con el 0 esto está guardando las consultas con las que estamos trabajando, que no lo hacía antes. Que otros sitios sí lo hacía, pero bueno, vamos a trabajar con esto. Volvemos. Entonces tiene nueva dirección. Bueno, entonces para probar las consultas podemos usar los datos siguientes en el sitio, ¿no? Por ejemplo, lo que va a ser es un conjunto de datos que están en nuestro ejemplo. Vamos a ver que ahí ya no va a funcionar, así que tenemos que corregir esto. Esta dirección no va más. Esto me lo cambiaron ahora. Me voy a quejar. ¿Dónde está? Vamos a ver, porque ahora tiene esta modificación.
aparentemente solo hay que ponerle esto. Me cambiaron en la herramienta. Enrique Sí, decía que todo lo que va después de el barra calc lo tenés que sacar y dejar solo el barra calc sí, gis decía el barra que sí, veía eso, pero me parece un se te poco carga extraño. la consulta que querés. Ah, igual está. Esa era la forma que funcionaba antes. Claro, pero ahora se ve Esa que era lo cambiaron. me lo cambiaron, sí, lo cual Ah, no es muy feliz. Bueno, a ver, vamos a ver. Si no, vamos a tener que hacerlo sin las demostraciones. Qué pena. No, este no es lo que quería. Este es este. Y si le ponemos, vamos a ver si le ponemos el list como estaba antes. O sea, si lo ponemos así. Y si lo ponemos así, ¿qué pasa? No lo está leyendo. Bueno, voy a tener que investigar a ver cómo funciona y bueno, nos vamos a perder un poco los... Sí, pues esto tengo que... Pues ya está todo el material preparado y bueno, ¿tendremos alguna referencia más? Quizás solamente... Número. Ahí está. Mira cómo está funcionando. Bueno, después voy a tener que averiguarlo, pero por lo menos ya sabemos cómo cargarlos. Bueno, ya está. Acá tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tabla mecánico que tiene un atributo nombre mecánico, sexo, departamento, salario y código. Y una tabla chofer que tiene nombre, también sexo, departamento, salario y una empresa con el código de empresa. ¿No? En realidad, si ponemos la tabla y ejecutamos el query, nos muestra la tabla, nada más. ¿Tá? Ahora volvemos. Bueno, ya le encontré la vuelta. Por lo menos vamos a poder seguir con eso. Pero va a cambiar un poco esto, así que voy a tener que cambiar los links. Bueno, entonces,
¿qué es lo que tenemos? Para cada función tenemos que discutir 4 aspectos, ¿no? La sintaxis, cómo se usa la notación, ¿no? ¿Cuáles son las precondiciones? O sea, no va a aceptar cualquier relación, sino que las relaciones tienen que tener algunas precondiciones, ¿no? Tienen que ser compatibles para ciertas operaciones, tiene que haber o algún atributo que coincida o alguna cosa. Siempre hay alguna precondición para que pueda ser aplicable una cierta operación. Y después el resultado va a generar una nueva tabla que a veces puede coincidir con alguna de las de la entrada, otras veces puede tener un esquema diferente, ¿no? O sea, en algunos casos el resultado va a tener las mismas columnas y los mismos atributos que uno o más de las relaciones de entrada, y otras veces va a tener un resultado diferente, ¿tá? Y también va a haber diferencias en los datos que quedan en esa tabla, ¿no? O sea, capaz que va a ser una combinación de algunos datos de una tabla y algunos otros datos de otra tabla. A veces filtrando columnas y otras veces filtrando filas o ambos, ¿tá? Vamos a asumir en general que R y S son nombres para representar relaciones o tablas, ¿no? Las mayúsculas. Mientras que las letras en minúscula van a ser utilizadas para representar atributos, ¿no? Y en las operaciones vamos a usar distintos símbolos. Pi es la proyección, sigma minúscula es la selección, la U es la unión, la U invertida es la intersección, el menos es la diferencia, el X o el por va a ser el producto cartesiano, el asterisco va a ser el join natural, aunque a veces vamos a usar la moñita acá, también como join natural, pero sin condición. La moñita acá tiene una condición que va a ser la condición del join. El porcentaje se usa para el cociente, pero a veces también se usa el dividido. Y el rho, la letra rho minúscula, se usa para renombrar, ¿tá? Son los atributos que usamos para nuestra álgebra relacional, ¿no? La notación puede variar un poco en la bibliografía. Por ejemplo, eso, el join natural es la moñita sin condición, entonces asumimos que join natural. A veces puede ser punto en vez de producto cartesiano, pero proyección, selección, unión, intersección, renombrar, en general esos no cambian y la moñita como join tampoco cambia, ¿no? Solamente eso, ¿no? Vamos a ver la proyección. La proyección consiste en filtrar ciertas columnas. O sea, yo tengo una relación que tiene un montón de columnas, ¿no? Tiene nombre, dirección, teléfono, yo qué sé, un montón de atributos, salario, pero quiero solamente el nombre y la dirección, por ejemplo, o solo el nombre y el teléfono, ¿no? Entonces la proyección consiste en general en poner pi como proyección y de enumerar los atributos que nosotros queremos de la relación R a la que hay que filtrar, ¿no? Entonces, la relación R tiene un montón de atributos, pero con la proyección yo quiero una relación resultado que solamente tenga los atributos que están enumerados acá, y los que no están enumerados, que no aparezcan, ¿no? Entonces, como precondición no hay ninguna en particular, que sea una relación cualquiera, ¿no? Relacional, que cumpla con todas las cosas que ya habíamos visto, que todos los atributos tengan nombres diferentes, etc. Y el esquema resultante va a ser los atributos que nosotros elegimos. Solamente van a aparecer los atributos que elegimos, ¿no? Y la instancia de resultado es solo los atributos elegidos de todas las tuplas de R, ¿no? O sea, no filtra ninguna fila, solamente filtra columnas, ¿no? En este caso. O sea, por ejemplo, si yo tengo nombre mecánico, sexo, departamento, salario, ¿no? Y yo hago la proyección de nombre y salario solamente, entonces me va a mostrar esto, ¿no? Entonces podemos hacer el ejemplo, tomamos la operación esta que está con la anotación de relax, la metemos acá en relax. Vean que ya es sensible al contexto, entonces cambia las letras y
detecta la anotación, ¿no? Y nos va a marcar, por ejemplo, si la sintaxis está equivocada de nuestra fórmula. Y le damos a ejecutar y como resultado nos muestra los mecánicos y los salarios solamente, ¿no? Si nosotros poníamos solamente el mecánico, ¿no? Y ejecutamos solo el mecánico, bueno, me aparecen más atributos, me aparece nombre, el sexo, el departamento, el salario y la empresa en la que trabaja, ¿no? Pero si hacemos toda la consulta, vean que ustedes pueden pintar y ejecutar toda la consulta, ¿no? O seleccionar solo un pedazo y ejecutar solo ese pedazo, ¿tá? Si no marcan nada, asumen que ejecuta toda la consulta. ¿Sí? Bueno, entonces la proyección es esto. Es simplemente filtrar las columnas que yo enumero adelante de la relación, ¿sí? Después tenemos la selección. La selección que se pone la letra sigma, minúscula, y un tita, donde tita es una condición, es una fórmula, ¿no? Entonces, que involucra los atributos de R y sus valores. Como precondición no tiene ninguna. Y el esquema de resultado es el mismo que R, o sea, nos va a dar lo mismo que R. Pero solo nos va a dar las tuplas que cumplen con la fórmula, que la fórmula da verdadero, ¿no? De esta forma nosotros podemos filtrar filas, ¿no? O sea, con la proyección nosotros filtramos columnas, nos quedamos solo con ciertas columnas. Y con este podemos asegurarnos que nos quedamos solo con ciertas filas, ¿no? La condición son condiciones simples, ¿no? Se comparan atributos y valores, ¿no? Adecuados para todos los tipos de atributos y tenemos operaciones como menor, mayor, igual y cosas de esas, ¿no? Y tenemos operadores booleanos como el AND, OR y el NOT, ¿sí? Entonces podemos ver que tal atributo sea mayor que tal otro y que tal otro atributo sea igual a tanto y cosas por el estilo. Y con eso armamos una fórmula parecida a cosas que ustedes ya han visto, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos nuestra tabla de mecánicos, ¿no? Mecánico genérico, porque tenemos mecánicos femeninos también. Y bueno, solo tenemos género binario en este ejemplo, pero piensen que podría haber tenido otra cosa. Entonces tenemos ejemplos de selección, dar los datos de los hombres que ganan más de 6.000, ¿no? Entonces buscamos los de sexo masculino y además con salario mayor que 6.000, ¿no? Dentro de la tabla mecánico. Entonces, si queremos hacer la consulta, por ejemplo, podemos llevar esta. Vean que en la anotación en general la condición se pone como subíndice, ¿no? Pero en nuestra herramienta de álgebra relacional simplemente va a continuación, ¿no? No tiene un mecanismo de subíndice, ¿no? Ejecuta la consulta y me da los mecánicos que son masculinos y con un salario mayor a 6.000, ¿no? Por supuesto, puedo componer funciones, o sea, yo podría seleccionar solo el nombre y el salario de aquellos que cumplen esto. Vean que yo estoy haciendo, en este caso, al empleado, primero lo selecciono por masculino y con un salario mayor que 6.000 y después filtro las columnas por nombre mecánico y salario, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es, primero filtro las filas, que sean masculino y de mayor de 6.000, y luego me quedo solamente con el nombre y el salario, ¿no? Entonces podemos llevar la consulta esta, la ponemos en nuestra base de datos y ejecutamos la consulta y lo que nos va a mostrar es solamente aquellos que cumplen la condición. O sea, son masculinos, mecánicos masculinos que cobran más de 6.000 y solo el nombre y el salario, ¿no? Si hasta acá me siguen, ¿no? Es sencillo esto.
Lo más elaborado es Sí, después sí. usarlo para hacer consultas. Esa es la parte más complicada. Bueno, nosotros tenemos el problema de los nombres de los atributos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando hacemos join, si yo tengo dos tablas que son similares, para ciertas operaciones el resultado podría quedarme con dos columnas, dos atributos que tienen el mismo nombre. Relax normalmente le agrega adelante el nombre de la relación original de la que vienen, ¿no? Pero cuando hacemos varias operaciones encadenadas, a veces se empieza a perder ese tipo de cosas. Y entonces nos va a protestar que alguna de las operaciones puede ser ambigua porque cuando tú dices, bueno, el nombre de alguien tiene que ser igual a tanto, y entonces él te dice, bueno, sí, pero yo no sé cuál de todos los nombres que van a salir de acá. Hay muchas tuplas que van, muchas columnas que van a tener el atributo nombre. Entonces, para eso conviene a veces renombrar algún atributo para no tener problemas con las operaciones subsiguientes, ¿no? El ideal es que nosotros en cada tabla elijamos nombres que son diferentes de los de todas las tablas, que si tenemos empleados pongamos nombre empleado y no simplemente nombre, para que se diferencie del nombre departamento y no poner tampoco ahí en el departamento nombre, porque si no nos podemos confundir o el sistema de base de datos cuando hace los joins y nos crea una nueva tabla que tiene la unión de los departamentos con los empleados, nos van a aparecer estos atributos repetidos. Entonces, en general, tratamos de hacer eso. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero hacer una autorrelación, o sea, voy a verificar una tabla, cuál es la relación que tiene consigo misma, ¿no? Porque hay elementos, por ejemplo, estoy haciendo parejas de estudiantes, entonces hay estudiantes que están combinados con otros estudiantes, entonces en realidad las operaciones las voy a hacer con dos instancias de la misma tabla. Entonces, para que no haya problemas, lo que hacemos es renombrar. Las operaciones de renombrar nos permiten tanto renombrar el nombre de la tabla resultante, o sea, le cambiamos el nombre a la tabla, y también podemos cambiar los atributos, o sea, podemos cambiar solo el nombre, o el nombre y los atributos, o cambiar solo el nombre y los atributos, o cambiar el nombre de algún atributo en particular. ¿Tá? Tenemos distintas notaciones. ¿Tá? O sea, este cambia todo. Digamos, es la misma tabla, pero si era la tabla lobo, acá la llamamos oveja. Y los ojotes, acá los llamamos ojitos. Nada más. Pero es la misma tabla. ¿Tá? En este caso solo le cambiamos el nombre de la tabla. Acá solo le cambiamos el nombre a los atributos. Acá le cambiamos a un atributo el nombre, solo a uno. Y acá también, solo a uno. ¿No? Podemos también poner separado por comas todos estos y cambiarle a varios, ¿no? Y no a todos, por ejemplo. Muchas veces no vale la pena cambiarle a todos los atributos. ¿No? Tenemos un ejemplo, por supuesto. En este caso estamos renombrando a la tabla mecánico. Vamos a hacer que el departamento, vamos a usar el nombre negociado. Estos son todos términos viejos, pero están en el diccionario de la Real Academia, ¿no? El nombre de mecánico ahora es su gracia, ¿no? Y el salario es su emolumento. Y vamos a hacer la proyección por gracia, emolumento y negociado, ¿no? Negociado no lo pude encontrar. ¿Por qué no pudiste encontrar negociado? Ahí, para los que tienen salario, a ver, acá, cuando tenemos este problema, lo que podemos hacer es hacer las consultas por pedazos y ver qué es lo que le pasa.
Enrique, creo que lo que pasó es que tenías seleccionado negociado e intentó Ah, puede ser eso, hacer sí. solo eso. Sí, no me di cuenta. Está. Ahí está, bueno, acá anduvo. Entonces tenemos la gracia del mecánico, el emolumento y el negociado en el que trabaja. ¿Está? Ahí está. Vean que él le agrega el nombre de la tabla de la que proviene, ¿sí? Pero igual eso no quita que a veces cuando empezamos a hacer operaciones, si no usamos el renombramiento, que pueda tener algún problema cuando hace los joins y otras operaciones. ¿Está? Así que era eso. No me fijé que estaba. Enrique, Sí. yo no entendí, o sea, ¿cuándo ingresaste los nombres y salario y todo? O sea, ya estaba ingresado Ah, antes, ¿no? no. Todos los casos, si vos te fijás, hay ejemplos en las transparencias. Estoy usando los ejemplos que ya están hechos. O sea, ¿te acordás que primero le agregamos este GIST? Son unas bases de datos que yo ya hice que están en GitHub. ¿Tá? Después vamos a Sí. ver cómo lo hacemos. O si no, pueden ir a la ayuda acá. Mira, acá está como queda. Ajá, así que es relaxa. Así que este ya lo podemos corregir. Vamos a corregir este. Así que io relax cal gist. Ya me di cuenta cómo cambió. Bueno, ahora después lo cambiamos. Entonces van al clic acá, pero si van a la ayuda, vamos a ponerlo acá. Si van a la ayuda, no el help acá, acá lo que les dice es cómo pueden crear, después lo vemos, cómo pueden crear un GIST para compartir. No, esta parte no va. En GitHub, ¿no? A ver, yo les muestro, por ejemplo, los míos, cosas que vamos a hacer en los prácticos, esas cosas. ¿Dónde están? Prácticos. Todos estos links los tengo que cambiar. Entonces, en GitHub, por ejemplo, yo tengo un montón de bases de datos ya hechas. ¿Tá? Que están, por ejemplo, son resultados de parciales que hicimos y otros ejemplos, etcétera, ¿no? Prácticos y ejercicios, o sea, muchos de los prácticos que están puestos ya los tenemos acá, cosa que pueden usar los juegos de datos, tienen que hacer solamente las consultas, ¿no? Y ya lo vamos a arreglar todo eso. No, voy a tener que cambiar los links acá para corregirlo, pero ya está. Entonces, los ejemplos, eso es lo que hice, por ejemplo, si te fijas, copio la consulta que ya está en la presentación y la pego ahí, ¿no? O sea, primero abrimos este GIST que ya tiene las tablas que vamos a usar, ¿sí? Y después, en todas las transparencias hay uno en notación relax, una consulta, entonces copio esta relación y la pego, ¿no? El último de los renombrados, fíjate que está acá abajo, ¿sí? ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Está? Es eso nada más. Bueno, un concepto que precisamos para algunas de las operaciones es que las relaciones sean compatibles. Dos relaciones son compatibles si tienen la misma cantidad de atributos y el dominio de los atributos para cada posición también son iguales, ¿no? O sea, no importa los nombres que tengan, puede tener cualquier nombre. Pero, por ejemplo, si en la relación R el primer atributo es de tipo texto,
en la relación S, el primer atributo también tiene que ser de tipo texto. Si en la relación R el segundo atributo es de tipo numérico, en la relación S el segundo atributo también tiene que ser de tipo numérico. Y todo así, ¿no? Entonces, los nombres no importan, pero para ciertas operaciones vamos a precisar tener esta condición de que las dos tablas sean compatibles. ¿Tá? Se entiende que los nombres pueden ser cualquier cosa, no pueden no tener nada que ver. Lo único que importa es que el dominio de los atributos sea compatible y que estén en la misma posición. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la unión. La unión es unir los datos que están en una tabla con los datos que están en otra tabla. Entonces, la precondición es que R y S deben ser compatibles. ¿No? El esquema resultado es el de R, o sea, va a tomar los nombres de las tablas, de los atributos, de las columnas, de R. Si S tiene otros nombres, simplemente esos nombres se van a perder y van a quedar solo los de la operación, la relación que está a la izquierda. En muchas operaciones donde tenemos cosas así de ser compatibles, en general los nombres quedan los de la relación que está a la izquierda, ¿no? Cuando ocurre esto. ¿No? Y el esquema resultado entonces es el de R, ¿no? Y la instancia de resultado, los datos, es la unión de R y S. O sea, van a estar todas las tuplas, todas las filas de R y todas las filas de S. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso tenemos los choferes y los mecánicos, hacemos la unión y bueno, tenemos 2 choferes y 2 mecánicos y nos quedan 2 choferes y mecánicos. ¿Tá? Si vamos a hacer la consulta en Relax, tomamos esta operación que está acá, ¿no? La ponemos en nuestra base de datos, ahí, la ejecutamos y lo que obtenemos es choferes y mecánicos todos juntos, ¿tá? Con todos sus atributos. La diferencia, la sintaxis es R menos S, las precondiciones son que R y S deben ser compatibles también, y el esquema de ese resultado es R. La instancia del resultado son todas las tuplas de R que no están en S. Acuérdense que esto lo va a hacer, va a considerar la tupla, toda la tupla, todos los atributos que aparezcan en la operación. O sea, si tiene 3 atributos R y tiene 3 atributos S, lo que va a hacer va a eliminar las tuplas donde los 3 atributos de R son iguales a los 3 atributos de S. ¿Sí? Esas tuplas van a desaparecer. Las otras tuplas de R que no están en S, que no aparecen en S, esas son las que van a quedar como resultado de la operación. O sea, voy a quitar aquellas que son iguales a S, ¿no? Si S tiene algunas que son diferentes a R, no pasa nada, son ignoradas, ¿no? O sea, en R vamos a quitar todas las que aparezcan en S. ¿No? Por ejemplo, tengo chofer y tengo mecánico, ¿no? Y yo quiero la resta de los nombres. O sea, ¿qué pasa? Hay algunos choferes que también son mecánicos, ¿tá? Entonces, no quiero los choferes que también son mecánicos, quiero solamente los choferes. ¿Tá? En este caso, ¿qué pasa? Como los otros atributos son diferentes, por ejemplo, J. Pérez, ¿no? Tiene un cierto salario como chofer, ¿no? Y tiene, bueno, tiene el mismo salario como el mecánico en este ejemplo, pero podría ser diferente, ¿no? Entonces, los otros atributos pueden ser diferentes. ¿Tá? Entonces, en este caso estamos haciendo una proyección para quedarnos solo con el nombre. De esa forma solamente comparamos los nombres, que es la parte que puede ser comparable entre la tabla de mecánicos y choferes. ¿Me explico? Vamos a ver, por ejemplo, Sí, la tabla. bien. Chofer está J. Pérez, M. Rodríguez y M. Ferreira. ¿Tá? Y tienen
trabajan en departamentos diferentes y en empresas diferentes, ¿no? Y tienen salarios X, ¿no? Este es el chofer, ¿no? Esto es la tabla de mecánicos, ¿no? Que hay más gente, ¿no? Y tienen otros sueldos y trabajan tal vez en otras empresas y en otros departamentos, ¿no? Porque si en uno es mecánico y en otro es chofer, como que trabajan en departamentos diferentes. Pero lo único que es comparable para saber si un mecánico trabaja como chofer, ¿no? Es solo el nombre, porque después los otros atributos son diferentes. Entonces, lo que hacemos es la proyección para filtrar y nos quedamos con lo que vale la pena comparar. Porque si comparamos con todo, no nos va a dar nada. Entonces sabemos que M. Rodríguez es el único chofer que no es mecánico. Bueno, el producto cartesiano. El producto cartesiano lo que hace es combina todo contra todo, ¿no? Lo que hace es va a tomar cada tupla de una de las dos relaciones y la va a combinar y concatenar a cada una de las tuplas de la otra relación. Como precondición no tiene ninguna. El esquema resultado es R seguido de S, o sea, quedan las dos pegadas. Y la instancia de resultado son todas las combinaciones posibles tomando una R y una de S, ¿no? O sea, todas las combinaciones. El asunto es que si yo tengo 10 tuplas en R y 10 tuplas en S, voy a tener 100 combinaciones, ¿no? O sea que la cantidad de combinaciones va a ser el producto de la cantidad de tuplas de R por la cantidad de tuplas de S, ¿no? El producto cartesiano es muy costoso en base de datos, su uso en general es desaconsejado. No es que no se deba aplicar, pero si se aplica debe haber una muy buena justificación. Esto es lo que tiene que ver con el mundo real, ¿tá? Pero por ahora estamos trabajando en temas teóricos. Para algunas cosas teóricas lo vamos a utilizar. Igual acuérdense que si ustedes le ponen una operación de producto cartesiano medio grande a el relax, y se les puede trancar. Se les va a trancar y todo esto lo está procesando en el navegador de ustedes, podría abortar el proceso y no llegar a dar el resultado si le toma demasiada memoria, ¿tá? Así que eso tienen que cuidarlo un poco. Lo que se debe hacer es encontrar una condición para la cual es posible convertirlo a un join, que lo vamos a ver más adelante, y si no es posible, verificar si la consulta no está mal diseñada, en fin, esas cosas, pero vamos a volver sobre esto más adelante, ¿no? A ver si acomodo esto un poco. Para que... entre mejor. Ahí está. Bueno, entonces vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos los mecánicos y los choferes y podemos hacer, por ejemplo, el producto solo de los nombres, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es el producto cartesiano solamente de los nombres, ¿no? Entonces tomamos nuestra consulta acá, esta, la copiamos y la pegamos en relax y ejecutamos la consulta, y lo que nos da es toda la combinación de todos los nombres de choferes y mecánicos, todas las combinaciones de nombres de choferes y mecánicos. Vean que acá tengo varias páginas de resultados, entonces las tengo que ver así, ¿sí? Bueno, podríamos decir, como en álgebra relacional, que estas operaciones que vimos son las operaciones base. O sea, con estas operaciones que vimos podríamos hacer todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que con álgebra relacional, perdón, con álgebra de Boole, ustedes simplemente con
con AND y con NOT ya podían hacer todo, por ejemplo, ¿no? O con OR y con NOT podían hacer todo. Bueno, esta álgebra también tiene un conjunto de operadores básicos con el que ya se podría hacer todo, componerlo para hacer todo, pero tenemos igual definidas otras operaciones que nos facilitan un poco la vida, y en vez de hacer algunas combinaciones un poco bizarras para obtener esas operaciones, las podemos utilizar directamente, ¿tá? Entonces tenemos la intersección, ¿no? La precondición de intersección es que R y S deben ser compatibles. El esquema del resultado es el de R. Cuando estamos haciendo la intersección, R y S, vamos a tomar el de la izquierda. La instancia de resultados son la intersección de las instancias de R y S, o sea, los valores que están en ambos grupos. En realidad, las tuplas enteras que coinciden, ¿no? Acá vemos varias fórmulas de hacer la intersección con unión y con diferencia, con resta, ¿no? Tienen esta fórmula, también esta fórmula y esta fórmula, ¿tá? Cualquiera de esas puede funcionar. En particular, esta última fórmula está implementada acá. O sea que si yo tomo esta fórmula, voy a hacer la intersección de los nombres, solamente los nombres de los choferes y los mecánicos. O sea, yo quiero ver los choferes que son también mecánicos. Y aquí veo los choferes que al mismo tiempo son mecánicos, ¿no? Y si ponemos esta otra consulta, que es el equivalente, pero hecho con diferencias, lo ponemos por acá y calculamos la consulta y me da lo mismo, ¿tá? O sea, yo lo puedo hacer directamente con la intersección o puedo hacer una operación, una combinación de operaciones de las que vimos antes que me dé el equivalente a la intersección. Aquí vemos un ejemplo también, el mecánico y chofer, ¿no? Y entonces vemos la intersección de los mecánicos y los choferes, suponiendo que estas fueran mis tablas, ¿no? La única persona que se repite es J. Pérez. Bueno, tenemos el join natural. El join natural, ¿no? Que se puede mostrar a veces solo con la muñita, sin condición, o con el asterisco. Como precondición no tiene ninguna. El esquema de resultado es el de R seguido de S, donde los atributos de igual nombre aparecen una sola vez, ¿tá? Es una instancia de resultado, es un theta join en donde los atributos de igual nombre deben tener igual valor. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Lo que sucede es que yo tengo una tabla R que tiene algunos atributos. Y por ejemplo tiene un atributo A1. Y tengo una tabla S, o relación S, que tiene también el mismo atributo A1. O sea, con el mismo nombre, tiene que tener el mismo nombre. Entonces, lo que sucede es que vamos a aparear las tuplas de R y S, ¿no? Donde el valor de ese atributo sea el mismo. Y lo que vamos a devolver son los atributos de R más los atributos de S, ¿no? Y el atributo que coincide, el atributo 1. ¿Tá? Vean que el A1 de S en realidad aparece una única vez, ¿sí? O sea, lo que nosotros estamos haciendo es apareando dos tablas. En general, ¿qué es lo que va a suceder? Es que quizás esta sea una clave foránea, ¿no? Que apunta a una clave de la otra tabla. Y entonces lo que nosotros estamos apareando, por ejemplo, si fueran empleados, vamos a tener todos los datos de los departamentos a las que corresponde ese empleado, ¿no? Por eso nosotros decíamos muchas veces que el único atributo que dejábamos que fuera con el mismo nombre es cuando tenemos una clave foránea. Entonces hacemos que la clave foránea tenga el mismo nombre que la clave de la otra tabla. Bueno, esa es un poco la idea de hacer el join, es de juntar las dos para reconstruir los datos
la relación entre los datos entre, por ejemplo, el empleado con su departamento y sus atributos de departamento. ¿Me entienden acá? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Supongamos que yo tengo la tabla empresa y tengo la tabla mecánico, ¿no? Y vean que acá tengo el código empresa y acá tengo el código empresa. El código empresa es clave acá y en este otro es clave foránea. Lo que yo voy a hacer es voy a juntar el mecánico con la empresa, ¿sí? En este caso, además, estoy filtrando, porque si no me quedaba muy largo y no me entraba acá. Le pongo una proyección para quedarme con nombre, empresa y código de empresa, ¿no? Entonces me va a dar para cada mecánico en qué empresa trabaja y cuál es el código de la empresa, ¿sí? ¿Ah? Si vamos a hacer la operación, tenemos esta proyección. Y la ponemos por acá. Aquí tenemos el código y nos muestra el mecánico, el código de empresa y la empresa en la que trabaja. ¿No? Teníamos otro ejemplo acá donde vean que estamos renombrando un atributo, ¿no? O sea, acá el mecánico y la empresa tienen un código, el único código que coincide entre ellos, ¿no? Y acá estamos renombrando un atributo para que el código nos coincida, ¿no? Para que cambiar el nombre del atributo. Entonces acá tenemos nombre mecánico, código de empresa, empresa, y cambiamos código de empresa mecánico por código de empresa en mecánico. ¿Tá? Eso es lo que, una cosa que no vimos en el caso anterior. ¿Qué pasa? Acá, ¿por qué nos dio tantas tuplas? Acá lo que sucedió, que ya me había olvidado de esto, ¿no? Tengo que poner una aclaración ahí. Cuando pusimos este otro, ¿qué pasa? No hay ningún atributo de mecánico que coincida con un atributo de empresa, porque acá dice código de empresa mecánico, mientras que este es código de empresa. Entonces, en el join natural, si no coincide nada, lo que hace es un producto cartesiano. Ahí yo me había olvidado de eso. Por eso es que dio todas estas tuplas. O sea, dio todas las combinaciones de todas las empresas con todos los mecánicos. ¿Ah? Porque no había ningún atributo que coincidiera con el cual se pudiera hacer el join natural. El join natural precisa que por lo menos haya un atributo que tenga el mismo nombre y el mismo dominio y que sea joineable, ¿no? Pero si no ponemos ningún atributo, entonces me hace un producto cartesiano. Todos los joins, si no hay otra condición, hacen producto cartesiano, ¿no? El join natural. Entonces, para que se pudiera hacer el join natural, tiene que haber por lo menos un atributo que tenga el mismo nombre. Por eso precisábamos hacer el renombramiento del atributo. O sea, renombrarlo para que tenga el mismo nombre que el código de empresa de la empresa. Y ahora sí funciona. Entonces ahora sí me muestra para cada uno de los mecánicos en qué empresa trabaja. ¿Sí? ¿Se entendió lo que estábamos viendo acá? ¿No? Ahí mucho silencio. Sí, se entendió. Sí. ¿Ah? Pero la cosa recuerda, es si hay un atributo repetido. Sí, tiene que haber un atributo, eso, que tenga el mismo nombre, que estén en las dos tablas. Si no hay, no podemos hacer el join natural, perdón. El join natural asume que hay un atributo o un conjunto de atributos, ahí tiene que cuidar,
Pues todos los atributos que tengan igual nombre los va a comparar y que sean iguales y nos va a dar ese resultado, ¿no? Y si no encuentra ninguno, lo que va a dar es el producto cartesiano, o sea, la combinación de todo contra todo. Y a ver qué más nos queda. Bueno. Vamos a hacer un corte de 5 minutos y vemos el resto de las operaciones. Que tenemos cociente, a ver cuánto nos falta. Cociente, sí, nos falta un rato. Entonces hacemos un corte de 5 minutos y seguimos, ¿ok? Ya volvemos.
Hola. Bueno, estoy de vuelta. Bueno, ¿están ahí? ¿Volvieron del baño? Sí, sí. ¿Se tomaron el cafecito, el desayuno o algo? Bueno, entonces seguimos con las operaciones. Tenemos la operación cociente. La sintaxis es R con porcentaje S. Acá las precondiciones es que S debe ser un sufijo, un subconjunto de R. O sea, si R tiene los atributos X e Y, ¿no? Y X e Y podrían ser conjuntos de atributos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, este podría ser nombre, dirección, teléfono, y acá ser, yo qué sé, nombre de departamento, número de departamento, proyecto, o alguna otra cosa. Y entonces acá tendría nombre de departamento, número de departamento, proyecto. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, son dos tablas, R y S, donde todos los atributos de S están en R, pero R tiene algunos atributos que no están en S. ¿Está? Y entonces, la idea es que el esquema resultado son las tuplas exclusivos de R que no están en S. O sea, va a mostrar solamente atributos de R, solo estos, los X va a mostrar. ¿Tá? No va a mostrar nada de S. ¿Tá? Pero la instancia resultados son los prefijos de la tupla de R, o sea, solo los atributos estos, que están combinados con todos los elementos de S. O sea, por ejemplo, si yo tengo una empresa donde se hacen un cierto conjunto de proyectos y quiero ver qué empleado trabajó en todos los proyectos, yo tendría una tabla que tiene el nombre del empleado con los proyectos en los que trabajó y otra tabla donde están todos los proyectos. Y entonces, al hacer R con S, me mostraría solamente los empleados que trabajaron en todos los proyectos. ¿Se entiende? Que están vinculados a todos los proyectos. ¿Me siguen? Vamos a ver un ejemplo. ¿No? También se representa con la división, con el cociente, el operador de división. Retorna todos los valores de X tales que para todo valor Y en S existe una tupla XY en R. ¿No? Esa es la idea. O sea, si yo en S yo tengo un montón de valores Y, todos los valores Y que tengo, que es el conjunto de atributos, en R voy a tener un valor de X que tiene luego todos los atributos de Y en esta parte, ¿no? Y ese X es el que voy a devolver. Los X que no tengan que no estén combinados con todos los valores de Y no van a aparecer, ¿no? Para R y S, que son esquemas, el R tiene R1 a Rn, S1 a Sm, y S es S1 a Sm solamente, respectivamente. La operación R cociente S devuelve solamente los atributos de R que no están en S, conformado por las tuplas tomadas a partir de los ejemplares de R, tales que su valor R1, Rn está asociado con todas las ocurrencias de ejemplares de valores que están en S. Vamos a ver esto. Por ejemplo, yo tengo esta empresa, tengo dos empresas solamente, ¿no? Es un ejemplo chiquitito. Y entonces yo quiero los mecánicos que trabajan en todas las empresas, ¿no? Entonces, quiero los nombres de los mecánicos que trabajan en todas las empresas de la relación empresa, de esta relación, ¿no? Entonces podemos usar alguna de estas consultas, ¿no? En este caso, acá yo tengo el nombre y el código de empresa de los mecánicos que trabajan en todas las empresas. Vean que acá yo estoy haciendo... ¿Qué pasa? Yo tengo que adaptar mi consulta, porque mi consulta en realidad no tiene los atributos así como el ideal para hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
mi empresa tiene el código de empresa. Entonces me voy a quedar solo con el código de empresa, porque tiene un montón de atributos que no corresponden. Si no, lo que sucedería es que no cumple las precondiciones, ¿no? La lista de atributos de S debe tener un sufijo de R. O sea, yo preciso que S, todos los atributos de S estén en R, ¿no? Porque yo voy a comparar todos esos atributos. Y en realidad, en el caso de la empresa, solamente me interesa comparar el código de empresa. Es lo único, porque después el nombre empresa, otras cosas, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces yo lo tengo que llevar a esta forma cuando las tablas no están en esta forma, ¿no? Y tengo que pensar cuáles son los atributos que me tengo que quedar para poder hacer la operación cociente, cuáles son significativos para hacer la operación cociente, ¿no? En nuestro caso, si estamos buscando mecánicos que trabajan en una empresa, lo único que precisamos es el código de la empresa. El nombre de la empresa, el teléfono no nos interesa, ¿no? Y en el caso del mecánico, seguramente nos interesa el nombre mecánico y el código de la empresa, nada más, ¿no? O sea, este va a ser nuestro S, que va a tener solo el código de empresa, y nuestro R va a tener el nombre del mecánico y el código de la empresa, nada más. El salario no nos interesa porque no lo podemos asociar con nada de la empresa. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Ah? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una proyección por código de empresa. O sea que de acá yo me estoy quedando solamente con los códigos de las empresas. Hay dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2. ¿Ah? Y de los mecánicos, yo preciso renombrar el código de empresa para que me quede compatible. Entonces tengo el mecánico, el sexo no me importa, después lo voy a filtrar, lo podría filtrar ahí. Y lo que sí me va a quedar es el código de la empresa, ¿no? Que además tiene el mismo nombre. ¿Tá? ¿Tá? El salario, el departamento y eso son simplemente accesorios del nombre, ¿tá? Que no me interesa, que después los filtro. Los podría filtrar acá o los podría haberlo filtrado afuera. O sea, podría haber hecho... Ah, no, sí, los estoy filtrando porque acá yo estoy haciendo todo eso. O sea, acá me estoy quedando solamente con el nombre y el código de empresa. Pero lo podríamos haber hecho sin el filtro o haberlo filtrado. Profe, Sí. ahí, ¿por qué antes te apareció una tabla con todos si estaba filtrando solo por nombre y código de empresa? Eh, o sea, acá lo que pasa es que yo pinté esta parte de la consulta e hice solo esta parte de la consulta. Entonces me muestran todos los mecánicos, ¿no? Acá me muestra todos los mecánicos con sus códigos de empresa. ¿Tá? Acá me está mostrando todo porque estoy haciendo solo esta parte de la consulta. Si pinto acá, me muestra todas las empresas, todos los códigos de empresas. Si no pinto nada o pinto todo y hago la ejecución, ahí me va a mostrar solamente los mecánicos que trabajan en todas las empresas. ¿Sí? Ah, claro, es porque Porque está. yo estaba haciendo los pedazos de la consulta, para explicar los pedazos de la consulta. ¿Ah? O sea, ¿qué era lo que hacía esta parte? Lo que hace es me da solamente el código de empresa, ¿no? Y entonces solamente tengo el código de empresa. Y esta otra parte lo que hace es, del mecánico me da solamente el nombre del mecánico y el código de la empresa. O sea, este es mi R, que tiene nombre mecánico, código de empresa, y este otro es mi S, que solamente tiene nombre de empresa. Entonces ahí yo puedo hacer el cociente, ¿sí? Vean que tuve que hacer unas proyecciones y unos cambios de atributos para poder hacer el cociente y que no haya problemas, ¿sí? Pero una vez que yo hice la tabla R y la tabla S, las puse
en el formato de compatibilidad, ¿no? En las precondiciones que yo tengo para hacer la operación, ¿no? Una vez que hice eso, la operación la pude hacer. Si no, me iba a protestar o dar alguna otra cosa diferente. ¿Sí? Bueno, por supuesto, el cociente es equivalente a otro tipo de operaciones, ¿no? Podemos hacerlo con productos cartesianos y restas y otro tipo de cosas, ¿no? Y con proyecciones, ¿no? Bueno, y después esta es la operación que vamos a hacer casi siempre, que es el join con condiciones. Es un join como el join natural, pero acá no esperamos que los atributos tengan el mismo nombre. Pueden tener cualquier nombre. Y nosotros en nuestra fórmula vamos a decir, mira, el atributo nombre de departamento tiene que ser igual a nom depto en tal otra tabla, ¿no? O sea, vamos a decir explícitamente qué atributo tiene que estar apareado con qué atributo de cada tabla. Y pueden tener cualquier nombre, no importa, ¿no? Y podemos poner una fórmula arbitrariamente compleja. Vean que también el join puede hacerse, por ejemplo, con el producto cartesiano y después filtrar por la misma condición. O sea, yo hago el producto cartesiano, o sea, hago todas las combinaciones y me quedo solo con las tuplas que cumplen la condición esta, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver que hacer esto en una tabla, una base de datos es muy ineficiente y hacer esto tiene mecanismos para hacerlo en forma mucho más eficiente, ¿no? El join natural, bueno, ya lo habíamos visto, que era con la moñita, ¿no? Entonces un conjunto de atributos coincidentes puede ser solo uno, el R seguido del S para las tuplas, ¿no? Ver equivalencia. Y en este caso la condición igual 1 a 1, todos los atributos de igual nombre y el dominio de ambas relaciones. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tenemos, este es el join con función, este es el join natural. Entonces, vamos a ver este join de mecánico y chofer, ¿no? Yo tengo un join de mecánico y chofer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es igual entre mecánico y chofer? Que tiene el mismo nombre. Porque mecánico tiene nombre mecánico. Sexo y departamento son sexo y departamento y salario. Porque después código de empresa mecánico, código de empresa chofer. O sea que si yo hago el join natural entre mecánico y chofer, en realidad va a tomar el sexo, el departamento y el salario. Y solamente va a ser un join entre esas cosas. Y en este caso, el único que cumple, que es mecánico, es chofer y tiene igual sexo, departamento y salario, es Ferreira. ¿Tá? Entonces vean que si hacemos un join natural tenemos que cuidar por qué atributos va a ser el join natural. Tenemos que fijarnos las tablas qué atributos tienen, a ver si sirve para algo, porque si no puede ser que no sirva para nada, como en este caso sirve para muy poco. ¿Ah? Entonces, acá por ejemplo queremos todas las parejas de nombres de mecánicos y choferes que trabajan en la misma empresa. Yo quiero generar todas las combinaciones de choferes y mecánicos que trabajan en la misma empresa. Entonces yo voy a hacer un join entre mecánicos y choferes donde la empresa del mecánico es igual a la empresa del chofer, ¿sí? Y me voy a quedar solo con el nombre del chofer y el nombre del mecánico, ¿sí? Ay, no. No era esto lo que quería.
Aquí mal el dedo. ¿Dónde estaba? Acá. A ver si podemos subir un poco estas cosas para arriba. Acá tengo los choferes, acá tengo los mecánicos. Complicado. Sí, achico un poco. Para que no me quede tan abajo esto y me quede mejor la presentación. Bueno, y lo que queríamos era llevar esta consulta. En esta consulta, ¿qué tenemos? Al mecánico y al chofer. Y el join dice que el código de la empresa del mecánico tiene que ser igual al código de la empresa del chofer. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a poner los atributos de mecánico, los atributos de chofer, ¿no? Y nos vamos a quedar con las combinaciones de mecánico con chofer que coincidan en que el código de la empresa del mecánico sea igual que el código de la empresa del chofer. Vean que acá no precisamos renombrar los atributos. Los estamos explícitamente usando diferentes y decimos explícitamente que este tiene que ser igual a este. Que los alineemos en función de eso. Y que me dé el nombre del mecánico y el nombre del chofer. En cada caso, ¿no? Entonces, si hacemos la consulta, me va a dar los nombres de mecánicos y choferes que están en la misma empresa. Vean que esto va a aparecer, por ejemplo, que el mismo mecánico aparece 2 veces, ¿no? Porque tanto es mecánico como es chofer, ¿no? Y van a aparecer todas las combinaciones. Por ejemplo, de todos los que trabajan en ambos lados van a aparecer López Ferreira y Ferreira López, si acaso hubieran, si están en las dos empresas, ¿tá? Profe, ¿se podría filtrar para que no parezcan repetidos? Sí, si tú querés, por ejemplo, podríamos poner acá en la consulta, podríamos poner que además precisamos que el nombre mecánico sea diferente que el nombre del chofer, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que agregué es a la condición que además el nombre del mecánico sea diferente que el nombre del chofer. ¿Qué es lo que te pasa acá? Código empresa mecánico. Creo que te faltó los paréntesis, capaz, para diferenciar. Y no sé, porque ha cambiado un poco la... A ver, yo tengo el mecánico, estoy haciendo el join acá. Empresa mecánico. A veces no le gusta que tenga el paréntesis acá. No, pero si no, está bien. Código empresa mecánico, código empresa chofer. Que si no, hacemos esto. Puede ser que se confunda con los atributos a veces en la sintaxis. Entonces le podemos poner esto para que haya menos lío. Esto es mecánico y esto acá
¿Por qué no te gusta esto? Ahí sí, está. Paréntesis. Antes no precisaba el paréntesis. Antes se daba cuenta. Bueno, ahí quedó. Entonces metimos toda la condición acá. Código de empresa mecánico, código de empresa chofer y mecánico. Nombre mecánico distinto de chofer. A mí ya le gustó. Y entonces acá me muestra solo los mecánicos con los choferes que no sean el mismo mecánico, ¿no? La misma persona. ¿Ok? Sí, sí, impecable, profe. Bueno, hay Esto va para el montones de parcial, ¿no, otras. profe? Esto sí, porque para el parcial creo que llegamos, ¿no? Los temas. Tengo que fijarme. Pero no sé, tengo que fijarme porque no me acuerdo si llegamos. Antes en general no llegábamos a dar álgebra. Generalmente dábamos solamente modelo relacional y álgebra. Pero tenemos que ver ahora cómo estamos. Sí, yo tengo que ver cómo quedamos con el resto de los docentes. ¿El parcial cuándo lo tenemos? Ah, está. Porque es el domingo, creo. Lo suben, o lunes. ¿Cuándo nos decís? Ah. Por eso. No, pero. Mail ayer. Déjame que lo verifico, a ver cómo era. Mandaron un mail que decían que daban la letra el domingo a las 6 de la tarde y se entregaba el martes a las 9 de la noche. No, pero este tema no va porque nosotros estamos bárbaros. Capaz que nos conviene, entonces. Yo termino esto y nos ponemos a hacer algún ejercicio de álgebra y de. Déjame ver un poquito. Bueno. ¿Dónde está esto? Pero no, álgebra no va porque no, nadie lo vio. Vamos a hacer una consulta más, así ya vemos los temas esos. ¿Dónde me quedo? No lo tengo. Pero no, álgebra no va, porque se precisa tiempo para darlo. Voy a ver, ¿qué me falta? Así ya lo termino este tema y nos ponemos a hacer prácticos de eso. Bueno, vamos a hacer lo último esto y nos ponemos a hacer prácticos. Después nosotros tenemos cuando... Si no me equivoco, mañana 3 horas.
mañana. Mañana 3 horas. A ver, espera un cachito. Bueno, vamos a completar esto que... Esta parte que falta acá es rápida. ¿Tá? Tenemos las otras operaciones que son... Aquí tienen otras operaciones para revisar, ¿no? Las pueden probar con este juego. Acá tenemos que cambiarlo porque este juego ahora es así. Es calc, pist, ahí está. Entonces este es calc, pist y este. Este es un juego que tiene simplemente valores de R y S, ¿no? Digamos, tienen un R que tiene estos valores y tienen un S que tiene estos otros valores, ¿no? Y la idea era simplemente que prueben las operaciones estas a ver cómo les anda. ¿Tá? El anti-join solo hay uno de los dos que está implementado, o sea, no todos estos están implementados en Relax. ¿Tá? Entonces algunos pueden estar. Entonces la idea es que jueguen con ese link. Bueno, decimos que el lenguaje relacionalmente completo son aquellos que nos permitan escribir las mismas consultas o equivalentes que álgebra relacional. Nosotros vamos a ver cálculo relacional más adelante. Y SQL, ¿no? Que es el lenguaje real de sistemas de base de datos. Hay algunas limitaciones de álgebra relacional. ¿Qué pasa si yo quiero buscar los jefes directos del empleado MM? Entonces, puedo hacer una consulta de esto y obtengo los jefes. Y si yo quiero ver los jefes de MM, tengo que hacer esta consulta. Para dar todos los jefes de los jefes directos, o sea, n veces, yo tengo que ir repitiendo partes de la consulta una y otra vez. O sea, que no tengo mecanismos en álgebra relacional para recurrir sobre las operaciones una cantidad indefinida de veces, ¿no? Esto hace algunas limitaciones a la álgebra relacional, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas no las podemos resolver directamente con álgebra relacional, sino que tenemos que usar algún sistema de tipo programático, ¿no? Alguna solución con un lenguaje de programación y eso. SQL nos va a dar procedimientos y triggers y otras cosas, ¿no? Entonces la clausura transitiva para relaciones recursivas en sí no es posible, no tenemos un mecanismo para hacer este tipo de consultas, ¿no? Por ejemplo, una operación recursiva es recuperar todos los supervisados de un empleado E en todos los niveles, es decir, todos los empleados E directamente supervisados por E, todos los empleados E segunda directamente supervisados por cada empleado E y así sucesivamente, ¿no? Da una relación binaria R más es la clausura transitiva de R, es el conjunto de todas las parejas que se pueden formar de la aplicación consigo mismo. La propiedad, si R es finita, entonces R plus o la clausura es finita. Estamos pidiendo todas las posibles deducciones sobre un conjunto de proposiciones. Y álgebra, así como la tiene, no la puede definir. Se pueden resolver con álgebra relacional solo si se conoce la cantidad fija de niveles, pero no en una cantidad arbitraria, ¿tá? Entonces lo tenemos que resolver con algún tipo de programa. Esto es lo que vamos a hacer más adelante con las restricciones no estructurales. O sea, nosotros vamos a usar modelo relacional para representar nuestras bases de datos, vamos a usar álgebra relacional para representar las consultas y en algunos casos vamos a precisar poner algún script para representar algunas restricciones no estructurales. Entonces, las operaciones básicas, como dijimos, era selección, proyección, producto cartesiano y renombrar, ¿no? Hay un montón de equivalencias de fórmulas que las tienen que estudiar.
guarda que algunas de estas equivalencias son solo equivalentes si se cumple que tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver estos. C1, la selección de C1, esta fórmula es equivalente a esta si C1 solamente considera atributos de R, ¿no? Y esta otra es equivalente, esta igualdad se verifica solamente si C1 son atributos de R y C2 son atributos de S. De lo contrario, no son equivalentes. Así que yo lo que les pido es que analicen cada una de estas equivalencias para verificar que las condiciones sean consistentes, ¿no? Las pueden probar, por ejemplo, en inventar alguna condición y probarlas en el juego de datos que tienen allí en las transparencias, ¿no? Tenemos un montón de ¿Tenemos que reglas saber las equivalencias? las equivalencias, después las deducís tú, unas cuantas, ¿no? Para algunos casos, después los parciales, aún los presenciales, son con material, ¿no? O sea que ustedes pueden utilizar el material para editarlas. Por supuesto que si algunas cosas no tienen mucho misterio, tienen que mirar la consulta y decir, pero esto es obvio, o sea, si yo tengo la unión de R, S y T, o sea, estoy juntando todas las tuplas de R, todas las tuplas de S y todas las tuplas de T en una única tabla, y no importa en qué orden las ponga, me va a dar lo mismo, ¿tá? Algunas de estas son obvias, ¿no? Piénsenlas un poquito, piensen un poco las operaciones, entiendan las operaciones, y van a ver que montones de estas reglas están muy vinculadas a reglas asociativas, por ejemplo, que ustedes ya han visto en álgebra normal, y simplemente son obvias, no tienen mucho misterio, ¿sí? O sea, lo que yo les pido es que la repasen, ¿no? O sea, esto es la selección de R y S bajo ciertas condiciones, ¿no? Y sí, lo que estamos haciendo es que algunas condiciones son de R y otras condiciones son de S. Solamente si C1 son condiciones de R, de atributos de R, y C2 son condiciones de S, va a ser equivalente a esto. Si no, no lo puede ser, ¿no? Lo que yo les pido es que lo razonen. Es un ejercicio para entender cómo funciona esto. Si tienen dudas, pueden hacer los ejemplos, inventarse un ejemplo en Relax, ¿no? Más reglas, ¿no? Simplemente mírenlas y razónenlas. No se las tienen que aprender de memoria. Si las entienden, las van a deducir ustedes, ¿no? Entonces, el ejemplo es, se busca el nombre de los empleados y el nombre de las empresas para las parejas de un mecánico con chofer, donde los mecánicos ganen más de 6.000 y los choferes menos de 6.000 y que ambos pertenezcan a la misma empresa. Bueno, acá tenemos la consulta esa, que nos da los choferes y los mecánicos que cumplen con todas estas condiciones. Acá tienen ejercicio, obtener el nombre de todos los choferes que trabajan en la misma empresa, donde trabajan choferes que a la vez son mecánicos y que ganan menos de 6.000. Que ustedes hagan la consulta y la prueben sobre el juego de datos. Una cosa importante que hay que manejar es el manejo de nulos, ¿no? Hay muchas discusiones al respecto de qué hacemos con los nulos, ¿no? Hay alguna gente que dice, no, álgebra relacional no tiene que tener nulos. Si vos querés tener nulos, entonces hay que poner esos atributos en una tabla aparte, ¿no? Pero Relax soporta los nulos. Vamos a ver después algunos ejemplos y nos permite manejar los nulos, ¿no? Vemos el caso de dirección y teléfono de los instructores, un instructor asignado y un... esto es, ¿cómo es el join izquierdo, outer join izquierdo, con el instructor? Se puede hacer join por null, muchos sugieren que está permitido, ¿no? Puedo comparar por null, en general null es un valor reservado, o sea, suponemos que el null es un atributo que es diferente, pero Relax nos permite hacerlo, ¿no? Hay gente en algunos libros que dicen que no se debería hacer o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, nombre de todos los cursos dictados por un instructor cuya oficina y número de teléfono son desconocidos. Entonces tenemos nombres, cursos asignados. Acá tenemos esto es un semi-join derecho, ¿no? Con los instructores con un cambio de instructor. Vamos a cambiar el link este
Yo igual los voy a corregir los links después. Este link entonces tiene que ser así. Esta tabla. Tiene también list. Y este acá. Lo editamos y le ponemos un nuevo valor. Aplicamos. Y acá tienen cursos, prerequisitos, asignados y horarios donde pueden probar estas consultas y razonarlas. Analicen los tipos de join que estamos haciendo, ¿no? Ah, no, este era acá. ¿Está? Bueno, yo lo que les pido es que analicen esas consultas y así después podemos seguir trabajando, ¿no? O sea, fíjense estas consultas, analícenlas, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las operaciones? Lean lo que las operaciones que vimos antes, que están en el cuadro anterior, ¿no? Entonces, conclusión, el álgebra relacional equivalente no alcanza para resolver consultas recursivas. Tampoco soporta cálculos o resúmenes. Hay dos soluciones: utilizar lenguaje de programación con lenguaje de consulta embebidos, esa es una operación, que es lo que hacen en SQL en general. Agregar operadores al álgebra para que contemplen las consultas recursivas, cálculos o resúmenes. Por ejemplo, podemos definir una función suma que nos devuelva la suma de todos los valores de la relación. Para tener la suma de los salarios de los empleados, tenemos entonces, por ejemplo, suma de salario empleado. En realidad, vean, esta es la notación que usa el libro. Relax tiene otra notación. Nosotros vamos a volver sobre eso cuando hagamos los prácticos. Tenemos operadores comunes, son la suma, el máximo, el mínimo, el promedio, entre otros. ¿Tá? Con esto terminamos una introducción sobre álgebra relacional. ¿Tá? Bueno, como tenemos el parcial, la clase que viene nos vamos a dedicar a que ustedes hagan preguntas y yo les consulto sobre dudas o sobre ejercicios. Muchos me estuvieron mandando ejercicios, yo les mandé los ejercicios de vuelta y para que corrijan o revisen en temas. Y vamos a dejar la clase entonces que viene para ese tema, para el parcial. Así que mañana traigan ustedes preguntas. Y yo me quedo acá y yo les respondo. Y hacemos ejemplos. ¿Ok? Buenas. Gracias. ¿Tá? Ahora vamos a hacer algún ejercicio que ustedes quieran hacer. Estaba viendo dónde estaba el tema porque justo yo no estuve en la confección del parcial, por suerte. Tengo varias cosas para hacer, pero no encontraba los detalles. Bueno, a ver. Aguantan un instante.
Así ya mandaron la información, no sé si la vieron. Estimados estudiantes, esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Detallamos las condiciones del primer parcial obligatorio 1 con entrega individual en gestión. El parcial es trabajo individual. La letra será publicada en aulas el 4 de octubre a las 18 horas. ¿Sí? La fecha máxima de entrega será el martes 6 de octubre a las 21. Se requiere inscripción previa. El único medio de entrega es a través del sitio gestión. De forma similar a la entrega de los obligatorios, les recomendamos que verifiquen con tiempo que pueden acceder a gestión y que tienen habilitada la opción de subir archivos para esta entrega, ¿no? Con relación a las dudas que puedan surgir durante la elaboración de trabajo, no habrá clase de materia durante la elaboración de trabajo, solo se responderán dudas de la letra a través del foro general de aulas, o sea que las únicas consultas aceptadas son esas. Se responderán las dudas recibidas hasta el 5 de octubre a las 21 horas, o sea hasta el día anterior. No se responderán dudas a través de los foros